Ok, ahí sí. Muy bien. Entonces, estimadas, vamos a dar inicio a esta primera lección, ¿cierto? Del curso abordando el Tanaj, abordando la Biblia hebrea, como se le conoce comúnmente a esta literatura, ¿ya? Que en el mundo occidental se le conoce, o en el mundo cristiano se le conoce como Antiguo Testamento. Obviamente que ese título es lo que la religión occidental, el cristianismo, eh, define, ¿ya? O lo que ellos creen que es esta literatura, ¿ya? O sea, un Antiguo Testamento, un Antiguo Pacto, en contraste de un Nuevo Testamento. Obviamente que nosotros sabemos que no es así, ¿ya? Entonces recordemos que el Tanaj, ¿cierto? Ustedes muchas veces lo saben el acróstico de Tanaj, ¿cierto? Que el Tanaj, ¿cierto? Es una palabra, es un acróstico que en este caso representa, cada una de las letras, ¿cierto? Representa en este caso la Torá, ¿cierto? Que es la letra Tab, la Nun, los Neví, los profetas, ¿cierto? Y la Kaf, los Ketuvim, ¿cierto? Los escritos, ¿ya? Recordemos que la Torá es lo que se le conoce dentro del mundo judío, de la religión judía, como los primeros 5 libros que se le atribuye a Moisés, o Moshe, ¿ya? Y en el mundo académico, en el mundo cristiano, se le conoce como Pentateuco, ¿ya? Lo que, eh, en este caso, los 5 primeros libros de la Biblia hebrea, ¿ya? Y recordemos que el Tanaj, ¿cierto? Está la sección de los profetas, los Nevi'im, ¿ya? Y los Nevi'im podríamos decir que se dividen en dos subsecciones, por decirlo así, que en este caso son los profetas, los primeros profetas, ¿cierto? Y los profetas posteriores, ¿cierto? Nevin Aharonim, ¿ya? Y los Nevin Rishonim, en este caso los primeros profetas. Y los Ketuvim, los escritos, donde están los salmos, los proverbios, ¿cierto? Eso vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en las lecciones. Pero hoy día, como se acuerdan que en el primer semestre, en la malla curricular, decía que íbamos a ver en la introducción a la Torá, ¿ya? Vamos a ver una introducción a la Torá, una introducción a los Nevi'im, a los profetas, y una introducción a los Ketuvim. Y en esta ocasión vamos a comenzar con una introducción a la Torá, ¿cierto? Obviamente haciendo una introducción a lo que es el Tanaj, bien, en sentido general, pero resumido. Eh, ¿Qué nos dice la historia? ¿Qué nos dice la tradición? ¿Ya? Qué nos dice los descubrimientos académicos, estudio académico? ¿Ya? Em, Según la academia, hoy día vamos a ver desde el marco académico y en la segunda clase vamos a ver desde el marco de la tradición judía, ¿ya? Y el Tanaj, lo que se conoce como la Biblia hebrea, eh, los académicos dicen que a partir desde el siglo VI al siglo IV, ¿ya? De nuestra era, o sea, eh, 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 de la era cristiana, por decirlo así, ¿ya? Esto empieza a tomar forma en esta literatura del Tanaj, ¿ya? Que conocemos como la Biblia hebrea. ¿Y por qué sabemos esto? Porque sabemos ya que ya en el siglo IV, ¿cierto? De nuestra era, eh, lo que conocemos como el Pentateuco, la Torá, ¿ya? Se comenzó a escribir en griego, ¿ya? Lo que conocemos como la Septuaginta, ¿ya? La Septuaginta griega, que es una traducción, ¿cierto? Al griego de la Torá. La primera Septuaginta era solamente la Torá y después se fueron agregando los demás libros, los profetas y los escritos, ¿ya? Y ¿qué nos dice también la tradición judía? Ya, la tradición judía nos dice que esta literatura, me refiero a la Torá, ¿ya?
comenzó, ¿cierto?, a tomar forma con Ezra. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Ezra, el que se conoce como Esdras. ¿Ya? Esdras fue un profeta, ¿cierto? Fue un Cohen, ¿ya? Que se encarga de dirigir, ¿cierto? Eh, no solamente la restauración o el legado judío, ¿ya? O sea, la Torá, ¿ya? Sino también que a Ezra se le ve como un segundo Moisés, ¿ya? ¿Por qué? Porque restauró muchas cosas que habían quedado eh, en el olvido y muchas de estas cosas, de esta tradición del pueblo israelita o el pueblo judío, habían sido destruidas. Vamos a ver por qué, por causa del exilio. Entonces, ¿qué nos transmite el Tanaj? ¿Ya? El Tanaj, en forma resumida, se nos transmite acerca de la formación del pueblo de Israel. De hecho, una de esas, de las clases que vamos a ver en el segundo semestre, vamos a ver el tema de la formación del pueblo de Israel. ¿Ya? Y la formación del pueblo de Israel trata de o mejor dicho, comienza, ¿ya? O transmite, en otras palabras, cuando comienza la monarquía en Israel. ¿Ya? Esto aproximadamente en el año 1000 antes de la era común. ¿Ya? Y también se nos transmite en esta literatura cuando ya el pueblo judío va al cautiverio babilónico, ¿ya? Cuando los babilonios destruyen el templo. Esa sería como la primera etapa de la formación eh, de la Biblia hebrea, ¿ya? Del Tanaj. Obviamente que comenzaron primero con la Torá, ¿ya? Y después se incluyeron los demás libros que nosotros conocemos. Y lo interesante de esta literatura es que no es nada parecido a otras literaturas del mundo antiguo, ¿ya? No es nada parecido en el sentido de que en el mensaje que te transmite. Pero si nosotros, por ejemplo, hacemos literatura comparada, vamos a ver que mucho de la historia, de las narraciones, la que podemos mencionar, la- las narraciones mitológicas o mitásicas, ya que encontramos en esta literatura, muchas de estas narraciones escritas, de estas tradiciones, en otras palabras, tienen mucha similitud con otras narraciones del mundo antiguo, ¿ya? Con mitos del mundo antiguo. Y, pero, ¿qué es lo que hace en especial esta literatura? Que estas narraciones, el mensaje que transmite es un mensaje muy diferente, ¿ya? Y eso lo vamos a ver. Por ejemplo, el tema de la creación. El tema de la creación es muy diferente al tema de la creación babilónica, ¿ya? Aunque hay ciertos vestigios, ¿ya? Acerca de la tradición babilónica en la Torá, vamos a ver que el mensaje, el objetivo del mensaje es muy diferente. Eso lo vamos viendo en el segundo semestre de esta. Entonces, el mensaje que nos transmite no es igual al mensaje que vemos en otros pueblos del Medio Oriente antiguo, ¿ya? Los vecinos de Israel, ¿ya? Y la Torá o el Tanaj, si se quiere decir en forma general, eh, nos transmite, ¿ya? O nos presenta de manera coherente una historia continua, ¿ya? Desde la creación del mundo hasta el momento que las tribus de Israel, los clanes, están por entrar a la tierra prometida, a Eres Kenán. Ya recordemos que Eres Kenán, lo que actualmente conocemos como Israel, es la antigua tierra de Kenán, de Canaán. ¿Ya? Entonces, eh, ¿qué más podemos decir al respecto? Podríamos decir que lo que conocemos como el Tanaj o la Biblia hebrea no se escribió de manera predeterminada. ¿Ya? O sea, ¿qué me refiero con esto? Que los autores
de cada libro no se sentaron a escribir pensando, voy a escribir un libro, ¿cierto? Que le vamos a titular el Tanaj, ¿ya? Y una vez terminado, ellos, no es que ellos lo iban a integrar en una colección de libros, ¿ya? Y en realidad esa no era la finalidad, ¿ya? El canon bíblico eh, es muy posterior, ¿ya? O sea, esta literatura no, no, no era un canon como lo conocemos hoy en día, sino que eran diferentes documentos que tenían otro objetivo, o sea, dar un mensaje a la gente de su tiempo, de ese tiempo, ¿ya? Obviamente que eso no significa de que esta literatura no tenga algún mensaje para nosotros en nuestro siglo XXI, ¿ya? Por supuesto que sí, ya que esta literatura no solamente trata, como dije, de la formación del pueblo de Israel, ¿cierto? Eh, no solamente trata de la historia de una familia que, que se convirtió en un pueblo y después se convirtió en un reino. Y este reino obviamente se dividió en dos, como sabemos, reino del norte, reino del sur. Y esta literatura también nos transmite mensajes espirituales, un mensaje ético, mensajes que nos ayudan para poder desenvolvernos en nuestra vida cotidiana, ¿ya? Por eso en esta literatura podemos ver leyes, mandamientos, juicios, estatutos, porque la Torá vendría siendo la constitución del pueblo de Israel o de la nación de Israel, ¿ya? Es parte de la cultura del pueblo de Israel, ¿ya? Entonces, ya sabiendo esto, eh, cada, cada libro, ¿cierto? Escribió, espera un poquito, tengo una pequeña interrupción. Cada libro se escribió de manera separada, ¿ya? No había un canon. Pasaron siglos después que grupos de escribas, ¿cierto? De Sofrim, ¿ya? Decidieran que estos libros, estos documentos los iban a integrar a una colección, ¿ya? A un conjunto de libros que conocemos como la Torá, ¿ya? La Torá, los primeros 5 libros de la Biblia hebrea. Entonces, los escribas, los sofrín, comenzaron esta labor, ¿ya? Entonces, esto podríamos decir que eran los especialistas en este caso de transmitir estas tradiciones antiguas, ¿ya? Hay un pasaje en el libro de Génesis, ¿ya? Cuando dice, no recuerdo bien el título, me parece el capítulo 2, ¿ya? En los primeros versículos, dice, Ele Toldot Adam. Estas son las crónicas de Adam, del ser humano, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que la Torá escribe la historia del ser humano, ¿ya? Por esa razón, tenemos ciertas historias, narraciones, ¿cierto? Que muy similares a narraciones de otros pueblos, ¿ya? Historias de otros pueblos o mitos de otros pueblos. ¿A qué me refiero a mitos? Mito no es que sea algo falso o algo fantasioso. El mito podríamos decir que era la ciencia antigua, ¿ya? La ciencia antigua eh, eh, que se usaba para transmitir las cosas que los antiguos no podían explicar, ¿ya? O sea, mediante el mito, mediante el simbolismo, las narraciones, los simbolismos, el lenguaje figurativo, ¿ya? En base a entre comillas, a esa ciencia de ese tiempo, los israelitas explicaban los diferentes fenómenos que le ocurrían alrededor, ¿ya? O el mundo antiguo,
comunicaba de esa forma, se ocurrían, lo que veían, lo que podían contemplar con sus cinco sentidos, ¿no? Entonces, eso es el mito, ¿ya? O sea, todo es un lenguaje figurativo que encontramos, por ejemplo, en los primeros libros de Bereshit, del Génesis, ¿no? Entonces, como dije, los escribas comenzaron a hacer esta singular labor, ¿ya? Tenemos acá que en los de la generación de Ezra, que Ezra fue el escriba que, que, que llevaba la batuta, por decirlo así, el líder, pero habían otros escribas, ¿cierto? Estaban, que estaban bajo la supervisión de Ezra. Ezra, como le dije, era un cohen, o sea, lo que conocemos en términos en español como sacerdote, ¿ya? Él se puso enfrente de la restauración espiritual de Israel, ¿ya? Esto obviamente, esta restauración espiritual eh, tenía que ver con el legado ancestral, ¿ya? Del pueblo de Israel, ¿ya? Del antiguo Israel. Esto lo hizo Ezra, eh, o sea, lo comenzó a realizar en el exilio y después de salir al exilio, ¿ya? O sea, podríamos decir que la Torá comenzó a tomar forma cuando los judíos estaban en el exilio babilónico, ¿ya? Durante la primera mitad del siglo quinto antes de la era común. Obviamente que esto no era una labor fácil, ¿ya? Era una labor difícil, ¿ya? Porque los babilónicos cuando tomaron o cuando subyugaron a los israelitas, ¿ya? Esto causó severa destrucción, ¿ya? Y no solamente destrucción en el ámbito material, ¿cierto? O en el ámbito, eh, también en el ámbito, perdón, intelectual, o sea, refiriéndome a los escritos, ¿ya? Que tenían los israelitas. O sea, había mucha literatura que tenían los israelitas, ¿ya? Que habían sido destruidas, habían sido dañadas, ¿ya? De hecho, dicen los especialistas que habían incluso libros completos que se perdieron durante el exilio, ¿ya? Cuando los babilónicos tomaron, ¿cierto? Subyugaron a los israelitas, o en este caso a los judíos, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue la labor de estos escribas? ¿Ya? La dirección de Ezra. La labor fue, en este caso, de recuperación de su antigua tradición, fueron los que organizaron el contenido de la Torá, tal como la conocemos hoy en día, con sus primeros 5 libros, ¿ya? Y también fueron los que comenzaron a integrar por completo, ¿ya? la Torá, la instrucción, o sea, la ley, ¿ya? Y la colección de los Nevi'im y lo que conocemos como los profetas, ¿ya? Y con el paso de los siglos se integraron lo que conocemos como los libros agiógrafos, o sea, los que tuvimos, ¿ya? Donde están los salmos, los proverbios. Entonces, hasta ahora han entendido esta parte de la introducción. No sé si les queda alguna duda, alguna pregunta como para ir interactuando. Pueden activar su micrófono. Sí, sí, por lo menos yo sí le estoy entendiendo. Le estaba diciendo a mi esposa que, o sea, que los babilonios, los romanos también tienen libros de los judíos. Es. Y no sé, ¿alguien más quiere opinar? O sea, alguna apreciación de lo que se ha dicho. Eh, sí, More, Edras podría considerarse eh, primeramente un líder político más que religioso. Yo diría de las dos formas, un líder político como religioso. Porque como había dicho que
Ezra no solamente eh, tomó la iniciativa, ¿cierto?, de recopilar esta tradición ancestral, ¿cierto?, la cual contenía leyes, juicios, estatutos, etcétera. Entonces ahí estamos hablando de ya una parte política, pero también se encargó de la parte espiritual, porque sabemos que la Torah tiene un mensaje espiritual, algo para la persona, el interior de la persona. Entonces, en base a ese sentido, podríamos decir que Ezra era un político y un religioso, ¿no? Por decirlo de esta manera, alguien. Claro, porque depende quién escribe la historia, es la interpretación que le va a dar o que va a estar cargada para qué lado. Exactamente, Era, ese punto es importante de lo que tú dices, porque como dice el dicho, los poderosos escriben la historia, ¿ya? claro, entonces Edra estaba de qué lado, Ya, lo representando que qué pasa es que, poder. claro, lo que pasa es que tenemos que entender que el pueblo de Israel se veía como el pueblo elegido. Esto del pueblo elegido no es nada nuevo. De hecho, todos los pueblos antiguos o las naciones antiguas, como eran naciones enoteístas, me refiero con enoteístas, ellos, o podríamos decir también politistas, cada nación tenía una divinidad, una deidad, un dios, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de, por ejemplo, de las guerras que ocurrían en el antiguo Medio Oriente, las guerras desde un pueblo con otro pueblo, para ellos eran la guerra de los dioses. No sé si me entendiendo, ¿ya? Claro, sí, Claro, entonces, los dioses peleaban y los medios eran los pueblos. Y de hecho, vamos a ver, cuando veamos el politeísmo antiguo y el enoteísmo de Israel antiguo, de que cada nación, cada pueblo en este caso, el Medio Oriente tenía su divinidad, ¿ya? Y de hecho, cuando el pueblo de Israel volvió del cautiverio babilónico, ellos reconocían que otros pueblos tenían sus dioses, ¿ya? Ellos reconocían como al único Dios, ¿ya? Uno, porque ya el pueblo de Israel ya era un pueblo monoteísta, con una mentalidad monoteísta. Para ellos su único Dios era Hashem, ¿cierto? Yud, Heh, Vav, He. Entonces, en el caso de Ezra, ¿ya? Como el pueblo de Israel se veía como un pueblo elegido por su divinidad, por su deidad, otros pueblos también se veían de esa forma. Esdras lo que hizo en realidad fue volver, eh, volver a ese estado inicial, en este caso un pueblo elegido, pero también algo muy importante que Esdras nos muestra, de que lo que provocó el exilio fue el producto del mal proceder del pueblo de Israel, de los pecados, por decirlo así, ¿ya? Entonces, ¿qué tenía que hacer Esdras? Y este es el mensaje nuevo de Esdras, ¿ya? Que otros pueblos no tenían, ¿ya? Que mediante la Teshuvá, mediante el retorno, o sea, reconocer de que habían fallado, ¿cierto? Y lo que había pasado era consecuencia de sus propios actos, ¿cierto? Causa y efecto. Entonces, Ezra transmite este mensaje de la Teshuvá, el retorno. Por eso vemos a los profetas del exilio como Esdras, Osea, Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos eran profetas del exilio babilónico, que transmitieron este mensaje de que ellos le habían fallado a Hashem, que no se habían mantenido en el pacto, ¿cierto? Que necesitaban retornar con arrepentimiento. De esa forma, Dios lo iba a hacer volver a su tierra, ¿no? Y iban a recuperar ese estatus, ¿cierto?, de pueblo elegido. Y mediante eso iban a ser portadores de llevar el mensaje de la Torah, ¿cierto? Y ser una luz a las naciones, un pueblo de sacerdotes y nación santa. Entonces ahí podemos ver que el mensaje de Erra ya es muy diferente al mensaje de los pueblos vecinos, ¿ya? Ya no es un mensaje enoteísta, no es un mensaje politista, un mensaje netamente monoteísta y la idea ahí
era transmitir ese mensaje de restauración, de reconciliación con su deidad, en este caso Hashem, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en las clases, vamos a ir viendo las diferencias de creencias, la percepción que cada pueblo tenía con respecto a su divinidad, con respecto a a su entorno sociocultural, ¿no? No sé si me expliqué con eso, se entendió lo que... Sí, ¿Mm? More, porque como usted dice, más adelante se van a ir explicando otros aspectos porque es bastante interesante esta figura de Edras. Entonces, más adelante, ¿cierto? Se fueron añadiendo más libros al Tanaj, como el libro de Nahum, Jeremías, Habacuc, Sofonías, entre otros libros, ¿cierto? Eh, Primera Samuel, bueno, en ese tiempo no se dividía en Primera y Segunda Samuel, ¿cierto? Samuel, podríamos decir Reyes, Tónica, y los Tehilim, los Salmos, y Proverbios, ¿no? More, ¿qué lapsus de tiempo, si es que existe la estimación, transcurrió entre que eh, se, se escribió el primer libro y se llegó después al último libro de la Torá? Porque Sí. como usted explicó, no fue algo que en un principio se formó, se creó eh, como único, sino que eran libros separados. Entonces, ¿cuánto tiempo transcurrió en que se pudieran Mira, no transformar sé, esos cinco? ¿Se claro, sabe no o sé, no? se sabe la fecha exacta, ¿ya? Se sabe un aproximado, como ¿Ya? yo Un dije, aproximado de cuánto desde el tiempo de siglo la VI, Torá. claro, ¿Ya? desde el siglo VI al siglo IV de la era, de nuestra era, desde el siglo VI, ¿El del 6 antes de Cristo o después de Cristo? no, desde el siglo VI al IV ya se sabía, o sea, ya estaba ¿cómo decirlo así? ¿Esa recopilación? La Torá ya estaba conformada, ¿ya? Ya. Con los libros incluso de los profetas. ¿Por qué Ah, sabemos ya. esto? Ya, entonces no sería solo la Torá, sino que sería Sí, con los libros profetas, El claro, Tanaj completo, claro, o los escritos claro, todavía porque no. La Torá desde el siglo VI hacia atrás, desde el siglo VI hacia atrás, después de ¿Mm? la era común, ya desde Babilonia se empezó ya a escribir la Torá, ¿ya? Por eso tenemos los profetas del exilio, Esdras, Jeremías, Isaías, todos. Y se dan cuenta, todos esos profetas, el mensaje es muy similar, hablan de lo mismo. Hablan de la restauración de Israel, del retorno, de una reconstrucción de un templo, ¿cierto? ¿Ya? En este caso vamos a ver que ese templo no es el tercer templo que dice el judaísmo post-templo, sino es el templo que se construyó, o lo que conocemos como segundo templo en realidad. ¿Ya? Eso, vamos a ver esas temáticas a medida que vayamos avanzando. ¿Ya? Eso es lo que se sabe, pero alguna fecha exacta no te podría decir, Sí, porque no, no exacta, pero ujú, un aproximado una aproximación, de tiempo. Entonces sería claro, de antes de la era común, todo el claro. periodo de Edra hasta el primer siglo, y después del primer siglo hasta el cuarto después de la era común. Correcto. Ya, gracias, More. En realidad, por ejemplo, la Torah, o en este caso, la Torah, estaríamos hablando de la Torah, de hecho, no es tan antigua, o sea, tal como la conocemos hoy en día, los cinco libros. De hecho, eh, hay literatura mucho más antigua, ¿ya? Pero eso lo vamos viendo a medida que vayamos avanzando. Entonces, eh, ahora, otra cosa que me gustaría que pudiéramos entender, que según algunos especialistas que dicen que antes de la conformación del Tanaj o de la Biblia hebrea, ¿ya? Como la conocemos hoy en día, es que em, había libros que sobrevivieron, ¿ya? Que sobrevivieron a la destrucción o al exilio babilónico, ¿ya? Es decir, los que
y había libros que se perdieron por completo también. Y la misma Tanakh nos menciona cuáles son esos libros, ¿ya? Por ejemplo, sabemos que hubo un libro que se llamaba La Guerra del Señor, ¿ya? Había otro libro que se llamaba el libro de Yashar. No sé si ubican, han escuchado esos libros, ¿ya? Por ejemplo, el libro La de las Guerras del Señor, ¿ya? De ese documento se toman algunos pasajes poéticos célebres que encontramos en el Tanaj, como por ejemplo se encontraron eh, que conocemos como la canción que los israelitas cantaron cuando cruzaron el mar de Juncos, que conocemos comúnmente como el Mar Rojo, ¿ah? También en esa literatura encontramos el cántico que hizo Miriam, ¿ya? O María, como sale en la traducción, la hermana de Moshe, cántico de Débora, ¿ya? O sea, o sea, ya había una tradición previa a la Torá, o documentos que ya tenían esas tradiciones. El cántico de Débora, el, el cántico de Moisés, ¿cierto? Cuando cruzaron el mar de Juncos. Y esto se encontraba en esta literatura que se llama la guerra, libro de la guerra del Señor se llama, ¿ya? También sabemos que el relato original sobre el episodio, ¿se acuerdan cuando en el libro de Josué, cuando habla que el sol se detuvo? ¿Ya? Y así los israelitas lograron una victoria. Esta, se encuentra, esta historia se encuentra en el libro original de Yashar, ¿ya? El libro de Yashar significa el recto, ¿ya? El libro del justo, el recto. Obviamente que este libro de Yashar, el original, no lo tenemos, ¿ya? Hay una versión de este libro, pero ya es medieval, no es no es la original, ¿ya? O sea, tenemos libros que se mencionan en el Tanakh que hoy día no existen, como la Guerra del Señor, ¿cierto? El libro de Yashar. More, disculpe, Bien, ¿estaría el libro de Enoch también? el Enoch, hay un Enoch es un libro apócrifo, pero es que, por ejemplo, el que es el que tú ves en las redes sociales o en las páginas web son tardíos, no son el original, ¿no? Ya. Pero era esa época también, previo a la Torá. Es previo a Oh, la Torá, oh, pero se ya, dice que estos libros que yo te menciono, pero ya, El de Enoch, eh, si no me equivoco, si no me falla la memoria, es posterior. ya, ya. Entonces, ahí tenemos esos dos libros que se mencionan en el Tanakh que hoy día ya no los tenemos, ¿ya? Por ejemplo, los libros de Reyes y Crónicas se mencionan, por ejemplo, los anales de Salomón, ¿ya? También se menciona las crónicas de los reyes de Israel, los anales de los reyes de Judá, que son libros que hoy día no existen, pero se mencionan en el texto del Tanaj, ¿ya? También se mencionan libros del profeta Natán, ¿ya? El libro de Ido y entre otros libros. O sea, con esto tenemos presente que mucha de la tradición de la Torá o del Tanaj, si se quiere decir en forma general, no nacieron de la nada. O sea, no es que los que inventaron esta historia ya se sabía, ¿ya? Entonces, podemos ver que cuando se empezó a escribir la Torá, ¿ya? En Babilonia, no solamente tiene una tradición que absorbieron los judíos de Babilonia, sino ya tenían una tradición previa cuando los judíos, eh, antes que los judíos fueran al exilio, ¿ya? Y lo sabemos porque están esos libros que son mucho más antiguos que hoy en día no existen, pero se encuentran mencionadas en esta literatura. Entonces, aquí tenemos datos interesantes. Estamos hablando de una serie de libros que son libros que podríamos decir poéticos, ¿ya? O
Sí, claramente son libros poéticos. Entonces, eh, estos libros poéticos, como el libro de Yashar, ¿ya? También son, podríamos decir que son libros históricos. ¿Ya? Entonces, esto nos sugiere, como dije anteriormente, poderosamente que los antiguos israelitas, mucho antes de la invasión babilónica, mucho antes del exilio, ¿ya? Mucho antes de la restauración dirigida por Ezra, ya tenían la idea de organizar escrituras en una sección correspondiente a la ley, a la Torá. ¿Ya? O sea, ya habían libros antes de la Torá. O sea, ellos tenían una tradición previa. ¿Ya? Eh, More, ¿Mm? esa tradición primero fue oral y después se pasó a texto por Mira, temor a que se perdiera. no, lo que pasa, mira, te me explico. Todos los especialistas dicen que ya estos libros existían de forma escrita. Cuando llegaron los babilónicos, destruyeron mucha de la literatura israelita, o judía, si se quiere decir. Entonces, ¿qué pasó? Y al no tener esa literatura, ya se comenzó a transmitir de forma oral. ¿Ya? O sea, la mantuvieron oral La y por eso mantuvieron, y por eso la pudieron claro, por rescatar eso la después. pudieron Reescribir, por decirlo así. reescribir, exactamente. Ya, Entonces, ya. eso es lo que nos dicen los especialistas, los más capos, que saben en estas cosas. Eh, Podríamos decir entonces que los escribas, los sofrim de la generación de Ezra, no estaban inventando estas narraciones que encontramos en los textos de la Torá, del Tanaj. ¿Ya? Entonces su trabajo es un trabajo de restauración del patrimonio escritural judío. Se basó en algo que seguramente ya conocían. ¿Ya? Entonces, algo que existía previo al exilio. Entonces, ya teniendo presente esto, podríamos decir que existió un Tanaj o una Biblia, si se quiere decir, antes de la Biblia. ¿Ya? Eso. Ya. O sea, una como primitiva Claro, o sea, había un texto primitivo. o Claro, primigenia o de los primeros tiempos. claro. Ya. Pero esas, a su vez, también, también podría decirse que recibieron necesariamente la influencia de los pueblos con que ellos convivían. Es que es inevitable que cuando un pueblo se asimila, ¿no? Cuando Eso, es cautivo, inevitable que absorba ciertas claro, tradiciones, claro. se- Y de hecho las hay, claro, a causa de esa asimilación, claro. pero ellos después las Las depuraron. toman, claro, toman parte de todo ese acervo ¿Mm? y lo reescriben ya con una orientación de pueblo, Claro, de pueblo que ya también eh, se empezó a clarificar en que había un solo Dios, porque al principio también ellos adoraban a varios dioses, pues, o sea, era normal eso, era común y aceptable. claro, Y después eso exacto. se empezó a purificar, por decirlo así, A depurar, eh, a depurar eso, a depurar, claro, y ya lo que estaba hecho, asimilado, ya no se pudo deshacer o desconocer o negar, sino ya estaba ya, po. Y después exactamente. se escribió nomás, se adecuó a un nuevo pensamiento teocrático. Exactamente. O sea, es como decir, tenían perspectiva, Perspectiva, eso. una nueva perspectiva o de la divinidad, ¿ya? O sea, ya cuando los judíos salieron del exilio, para ellos había un solo Dios único, ¿cierto? Un Elohim un poderoso. Y este no era como los otros dioses de los pueblos cercanos. Los pueblos cercanos, los dioses estaban representados por figuras, ¿ya? Figuras de nuestro entorno, ¿ya? Mm, E sí, incluso hasta el mismo Hashem, ¿cierto? Estaba representado en una figura de un animal, toro, sí, ¿ya? sí, con cuernos. Ustedes lo Sí. saben, yo creo que lo han escuchado.
De hecho, ¿por qué? Porque el toro, los antiguos pueblos del Medio Oriente, el toro representa la fuerza, el poder. De hecho, los callos, eso vamos a ver láminas que vamos a ver más adelante, que los sacerdotes antiguos, lo que conocemos como la arqueología, vamos a ver evidencia de que los antiguos sacerdotes se los representan con unos cachos, porque los cachos representaban el poder, la autoridad, ¿ya? Y entonces, por lo mismo, tiene mucha relación esto del toro, del becerro de oro, ¿ya? Vamos a verlo más adelante, no los quiero adelantar, adelantar. Y, eh, y por eso que la palabra, o sea, esa divinidad, de hecho, que el pueblo de Israel, antes de ir al exilio, ¿cierto? La divinidad suprema era una divinidad que se llamaba El. ¿Ah? Eso, sí. Esa divinidad era el padre del panteón de dioses cananeos. ¿Ya? ¿Por qué decimos esto? Porque el pueblo de Israel en realidad tiene sus orígenes con Canaán. ¿Ya? Y eso no se sabe, no es novedad. ¿Ya? Para personas que estudian de la escritura de otra perspectiva, una perspectiva más académica. Entonces, esto tampoco eh, no nos tiene que desmotivar, ¿ya? O hacer que uno se pierda la emuná, la fe que tenemos nosotros, ¿ya? Porque en realidad el tema de la percepción que el ser humano tenía de Dios antiguamente es muy diferente de la que tenemos ahora, ¿ya? O sea, podríamos decir que hay una evolución del pensamiento, porque antes, por ejemplo, a la divinidad se la representan con figuras, ya sea de animales, ¿cierto? O de, o de astros, etcétera. Pero hoy en día tenemos algo más evolucionado. Sabemos que Dios no tiene apariencia humana, ¿cierto? No hay nada que se asemeje a él, habita en luz inaccesible, ¿ya? Podríamos decir que ahora la divinidad es la gran energía que sostiene todo lo que existe, El ¿ya? universo. Claro. Entonces, y tampoco no podemos, hoy en día, por ejemplo, se considera idolatría imaginarnos como es Dios, ¿ya? Eso es imaginártelo y decir que ya Dios sí es humano, es idolatría, ¿ya? Así que yo creo que el pueblo de Israel fue de menos a más, ¿ya? O sea, el monoteísmo fue lo mejor que le pudo pasar al pueblo de Israel, ¿no? Y eso, obviamente, todo eso va dirigido por lo que conocemos como Dios, ¿ya? O sea, Dios, con otras palabras, podríamos decir que Dios inspira a las personas a poder saber más de Él, indagar más de Él, ¿ya? Entonces llega a ese concepto de la divinidad, que es muy diferente a lo que los antiguos percibían como Dios. Ya. O sea, que podría decirse que esta perspectiva teocrática o monoteísta fue la que empezó a dar forma al pueblo para que se unificara y que se Exactamente, mantuviera unificado. exactamente. Y de hecho la Torá, con el tema que estamos tratando hoy, la Torá, como le dije, no solamente es un compendio de libros que te transmiten historias, narraciones, ¿cierto? Que a veces muchas de esas historias no son verdaderas, sino son midráshicas, podríamos decir, ¿cierto? O parábolas, historias con lenguaje figurativo. Eh, Esta es la constitución de ese pueblo. Tiene leyes, juicios, estatutos, ¿cierto? Y entonces, podríamos decir que la Torá, la historia de la Torá, contiene una historia que nos transmite la fundación del pueblo de Israel. ¿Cuál es ese mito? Podríamos decir que es el mito fundacional, que es el mito fundacional en este caso sería cuando Israel fue liberado, ¿cierto?, de Egipto y cuando cruzaron el desierto, ¿ya? Y de hecho, no hay ninguna evidencia arqueológica ni filológica,
¿ya? O escritural, excepto en la Torá, ¿cierto? De que hay alguna evidencia de que el pueblo de Israel haya salido de Egipto, ¿ya? De hecho, esa es una historia, un mito fundacional que permitió al pueblo de Israel ser lo que es, al final llegar a ser una nación, un reino, ¿ya? Quizás algunos especialistas dicen que quizás a lo mejor, como es un mito, y los mitos no salen de la nada, los mitos siempre tienen un eslabón histórico, ¿ya? Y al tener un eslabón histórico, quizás el relato ocurrió, pero no como lo transmite el texto, ¿ya? Y hay diferentes hipótesis al respecto. Vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando este, en este curso, ¿ya? Pero volviendo al tema de la Torá, hay que tener presente, como dije anteriormente, que la Torá no la escribió, como dice la Academia, no la escribió Moisés. El judaísmo se la atribuye a Moisés, los primeros 5 libros, ¿ya? Según la tradición judía. Pero en realidad, ¿cierto? Los mismos especialistas que se dedican a buscar evidencias sobre esto, ¿cierto? En la filología, en la historia, en la arqueología, ¿cierto? Consenso académico es muy enfático al decir que Moisés no escribió la Torá. Y es que no es hasta el siglo II, ¿ya? En Ben Sirá, ¿cierto? Por ejemplo, en el capítulo 24, versículo 22 al 39, cuando tenemos evidencia de la atribución del Pentateuco a Moisés. Recién ahí. Y por eso se dice que, según este documento de Ben Sirá, se dice que la Torá fue escrita por Moisés, ¿ya? Por lo que puede estimarse que no era algo comúnmente aceptado antes del siglo IV, antes de la era común. O sea, la tradición, lo que transmite la tradición judía, de que la Torá fue escrita por Moisés, antes del siglo IV no había una unanimidad sobre eso, ¿ya? Ahora, al preguntarnos por la fecha de la redacción de la Torá, debemos entender que hay textos que pueden haber sido escritos unos en el siglo X, mientras que otros serían en el periodo post-exílico, ¿ya? Finales del siglo VI, a comienzos del siglo V, antes de la era común. Y estamos hablando de la Torá, ¿ya? Según los estudios académicos, ¿ya? O quizás algunos más recientes. Entonces, ellos dicen que los primeros podrían corresponder a piezas como vemos en el relato de Génesis 2:4 al 25, ¿ya? O el llamado Canto de Moisés y Miriam, y en Éxodo capítulo 15, versículo 1 al 21, ¿ya? Entre los segundos se puede considerar la colección de leyes con probabilidad los discursos de Moisés que vemos ahí en el libro de Devarim, de Deuteronomio, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de la Torah o el Pentateuco, como se le conoce en el mundo occidental, estamos hablando de un producto que no fue escrito por un solo autor. Y de hecho, hay comentarios judíos, en un momento no recuerdo el pasaje, pero hay comentaristas exégetas rabinos judíos que dicen que la Torá en realidad no fue escrita toda la Torá por Moisés, porque en el libro de Deuteronomio relata la muerte de Moisés. Él no pudo haber escrito Moisés su propia muerte. Y algunos dicen que comentan que a lo mejor fue Josué, ¿cierto? Que el que lo escribió. Esos pasajes que relata ahí acerca de la muerte de Moisés, de Deuteronomio. Pero, como les digo, el consenso académico dice que no fue. Ahí vamos a ver que fue producto de diferentes tradiciones, ¿cierto? De hecho, hay hipótesis lo que se llama la hipótesis documentaria. Vamos a ver eso también en nuestras clases. Vamos a ver que también la hipótesis documentaria, si bien es cierto, fue una de las hipótesis que fue muy aceptada en estos últimos años, pero hoy en día
esa hipótesis documentaria ya ha perdido fuerza debido a un nuevo descubrimiento. Vamos a ver eso de la hipótesis documentaria que trata de cuatro tradiciones. La tradición vista, eloísta, sacerdotal, ¿cierto? Y la otra tradición deuteronomista, ¿no? Y vamos a ver que al final actualmente solamente se reconocen que fueron dos tradiciones. Pero lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, el Pentateuco, la Torá, no fue escrita por un solo autor, sino por un grupo de autores, como dije anteriormente, ¿ya? Y vamos a ver que el exilio de Babilonia, como dije anteriormente, fue un momento clave en la redacción literaria de muchas de estas leyes, de estas tradiciones que hasta el momento habían sido transmitidas de forma oral, como habíamos dicho anteriormente. O sea, habían escritos antiguos anterior al exilio, pero cuando los babilonios tomaron posesión, ¿cierto? Llevaron cautivo a los judíos a Babilonia, destruyeron muchos de los escritos que tenían, ¿cierto? Y la tradición al final tuvo que mantenerse de forma oral, ¿ya? Y esto también empezó a mezclarse, por decirlo, con ciertas tradiciones que los judíos asimilaron de Babilonia, ¿ya? Entonces, se transmitieron de forma oral estas tradiciones y que en el exilio se plasmaron por escrito para evitar que desaparecieran o se diluyeran en el panorama del entorno babilónico. O sea, los judíos, de que estaban en Babilonia, ¿ya? Se estaban asimilando ciertas costumbres, culturas. Sin embargo, la tradición previa que les comentaba anteriormente, las siguieron transmitiendo de forma oral para no perderla, ¿ya? Eh, y bueno, eso sería como el resumen de todo esto. En la próxima clase vamos a ver la teoría documentaria, la hipótesis documental, ¿ya? Vamos a ver diferentes teorías de cómo se fue escribiendo la Torá, ¿ya? Y vamos a ver que esta hipótesis en nuestros tiempos ya ha perdido fuerza debido a ciertos estudios, descubrimientos que se han. Y que esto por el momento no les quiero llenar con mucha información para que lo puedan digerir. Eso sería por el momento lo que quiero transmitirles. Ya para la próxima clase vamos a tener ya diapositivas, ¿cierto? Para ir exponiendo estas lecciones. No sé si alguien quiere opinar, comentar algo de lo que hemos visto hasta ahora, que los demás que quieran participar, le pueden tomar el micrófono. Bueno, More, ¿No? ya que nadie, sí, yo quiero aportar, ya que nadie Adelante, adelante. gracias. Bueno, ya, ya de estos temas, ya sí tenemos cierto conocimiento de los mitos, ¿ya? De los ropajes literarios, las sinécdoques, inclusive las novelas, en la Biblia hebrea hay novelas, poesía. O sea, todo un conjunto completo. La Biblia es una biblioteca, un conjunto completo, ¿verdad? Que tiene poesía, cantos, mitos, hipérboles. O sea, la Biblia tiene de todo. Y la Biblia, el propósito de la Biblia hebrea es transmitirnos, ¿verdad? Un mensaje espiritual, moral y ético. Eso es lo importante del Tanaj hebreo. Bueno, también yo, o sea, hemos estudiado lo que es la crítica textual, que sé que aquí se va a tocar en este curso, la crítica Claro, literaria, ¿cierto? Se va a exactamente. tocar esto también, que eso es importante, eso es bueno saberlo. Y cómo fue el proceso del Tanaj o de la Biblia, como se llama acá en Occidente, que no es
un libro que cayó así del cielo ya, que la gente cree que fue así, no. Y me gustó porque o sea, los autores, o sea, cada autor de cada libro que hizo su escrito, lo hizo sin la más remota idea de que su escrito iba a ser famoso, o sea, él no tenía eso en su mente, que su escrito iba a ser mundial, iba a ser famoso a nivel mundial, o sea, pocas palabras, o sea, yo le he dicho a la gente, la Biblia, los escritores que escribieron, o sea, escribieron fue para su época, o sea, ellos no escribieron para el siglo XXI, para nosotros, para esta generación, ellos no escribieron para nosotros, ellos escribieron para su época y que hubieron autores, escritores que no se conocieron con el otro, porque fueron épocas distintas, o sea, son épocas diferentes. Entonces, vemos que en la Biblia hebrea hay tradiciones, eh, vemos que hay suturas literarias, unen dos relatos distintos y lo unen en un solo pergamino, un solo escrito. Y bueno, sé que en este estudio vamos a ver todo eso, ¿ya? Para que la gente Muy interesante. sí entienda, ¿verdad? Claramente cómo fue la Biblia y no de pronto acá como Occidente, sí que es inspirada de Dios, no tiene errores, no tiene esto y bueno, pero acá estudiándola desde otro punto de vista, ¿verdad? Eh, sí, consideramos la Biblia, que son el texto sagrado del pueblo judío, la tradición judía, o sea, el texto sagrado, claro, no decimos que no, pero la realidad es esa, o sea, que el proceso, muchos libros fueron tardíos, Israel vino a ser monoteísta ya también fue tardío, bueno, ha sido un proceso histórico, o sea, para resumir, Israel, vemos que o sea, todo esto que ha nacido en la escritura ha sido a base con, digamos, como de sincretismo histórico y también cultural. ¿Ya? Entonces, pero bueno, de esto se trata este curso para aprender y tener más claro, ¿verdad? Sobre este tema. O sea, porque hay críticos que hablan estos temas, pero su objetivo es hacer una crítica, o sea, destructiva, o sea, como para destruir digamos, la fe, no sé, la emuná, o no sé, destruir la Biblia, como que la Biblia es un plagio. He escuchado hacia muchos críticos, esto es un plagio y ya, o sea, este libro no es auténtico, no, eso es una crítica destructiva. ¿Ya? Entonces, o sea, por ejemplo, yo soy crítico, se lo he dicho a la gente, yo soy crítico, pero no soy crítico destructivo, o sea, mi crítica más bien es una crítica constructiva, ¿verdad? Y no destructiva, o sea, no es destruir, decir que aquí se equivocaron, que esto es un error, que este libro ya está equivocado, o sea, tiene errores y mejor dicho, es lo que se escucha muchos críticos por allí, en redes sociales que he escuchado eso, hasta gente que dicen que son ateos y cosas así. Pero bueno, estamos aquí para aprender, de esto se trata, esto es para aprender. Y bueno, Bien. a nosotros amamos esto, el estudio de la palabra. Gracias, amor mía. Ahora, un punto importante que tocaste, que esta historia, estas narraciones, que a lo mejor los judíos asimilaron, ¿cierto? De Babilonia, de los persas, ¿cierto? Y también de tradiciones anteriores, antes de que fueran al exilio. Eh, estas tradiciones no menoscaba la riqueza, la veracidad de la Torá o del Tanaj, ¿ya? Todo lo contrario. Les digo esto. ¿Se acuerdan que les mencioné que en el capítulo 3, capítulo 2, perdón, capítulo 4 del de Génesis, ¿ya? Dice el texto hebreo, dice, El toldot hashamayim behaaret hirabeam bayona sota donei Elohim eret beshamayim, ¿ya? Lo que se traduce, estas son las crónicas o la historia, ¿ya? De los cielos y la tierra cuando fueron creados. Cuando el Eterno Elohim hizo la tierra y los cielos, ¿ya? Cuando dice, estas son la historia, esta es la historia de los cielos y de la tierra, ¿ya? Y en otro pasaje dice que él toldó a Adán, estas son la historia de la humanidad, ¿ya? O sea, la Torah, porque tiene ciertos narrativas, ciertos mitos, podríamos decir, ya que encontramos en otras culturas, es porque la Torah no era ajena, los autores de la Torah no fueron ajenos a ese mundo.
Por eso vemos el relato de Enuma Elish, ¿cierto? El tema del arca de Noah, que es una narración muy similar al, al el, ¿cómo se llama este? Es que hay dos historias. Está la babilónica, no sé si me ayuda Emerson, ¿te acuerdas? ¿Cómo que se llamaba? Un- La versión de, ¿qué? La del mito del diluvio. de Noah, ¿cómo se llama? Ah, los dos relatos que están en el Sí, mismo. sí, sí. Pero sí, Sí, porque una es babilónica y la otra es de otra tradición. No recuerdo en este la, momento cómo. la Yaviste y este relato No, 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 sacerdotal. no. No, cuando No, habla del arca de Noah, ¿cómo se llama el personaje principal? Ulpistín, algo así. en la babilónica. Ah, Sí. este Atraxis. Esa, se me había olvidado el Atraxis, nombre. Atraxis. Ya. Entonces, podemos ver esos relatos en la Torah, ¿cierto? De Atrasis, y lo vemos en este relato porque los escritores de la Torah no fueron ajenos a esa historia. Entonces ellos extrajeron esta historia y le sacaron todo el politismo, el vestigio politista para transmitir un mensaje espiritual, moral, ¿cierto? Para las personas de su época. Entonces, hicieron algo muy inteligente los judíos. Usaron ciertos relatos que eran de origen, podríamos decir, pagano, ¿cierto? Pero la transmitieron de tal forma de que pudieran sacar un mensaje positivo, ¿cierto? Que le sirviera a los judíos de su tiempo. Así que no es todo lo contrario. Esto no es una copia, no es un plagio, no menoscaba la Torah, no la hace menos válida, todo lo contrario. ¿Ya? Eh, por eso vemos relatos, por ejemplo, por ejemplo, de la creación, ¿cierto? Vemos ciertos relatos de la creación que se transmiten en la Torah, la tierra, ¿cierto? La tierra era plana, ¿cierto? Con una cúpula de hierro. Esa era la cosmovisión que tenían los antiguos del Medio Oriente. Y también lo tenemos en el texto de la Torá, porque el texto de la Torá, los autores no eran ajenos a esas tradiciones. Entonces ellos, con lo que tenían, ¿cierto? Con la ciencia que tenían en su tiempo, el mito, ¿ya? Transmitían estos mensajes que hoy en día, ¿no es cierto? Cuando nosotros la leemos, podemos sacar un mensaje ético, moral, espiritual, ¿cierto? Algo que nos sirva para nuestra vida interior. Y obviamente esto repercute, ¿cierto?, en las demás personas. Por eso es que en este caso la Torá y el Tanaj ya no es un libro muy diferente a otras literaturas del mundo antiguo, en el sentido del mensaje que quiere transmitir, ¿eh? Donde se le saca todo este vestigio politista. No sé si alguien más quiere comentar antes de irnos, persona que quiera eh, opinar Bueno, su apreciación de lo que hemos tratado hasta ahora. no sé si se me escucha. Escucha bien, José. Bueno, muy interesante el tema, la temática que se ha estado trazando sobre toda esta historia, esta cronología, esta nomenclatura del Tanaj, porque precisamente yo creo que, y siempre parto desde este punto de vista, que el desconocer todas estas cosas nos convierte a nosotros en abusadores de historia, en cierto modo. Y precisamente es de suma importancia que todo esto pues se sepa dentro de todas las comunidades para que de esta manera podamos ampliar el conocimiento y podamos tener también las herramientas. Y es interesante un punto que tocaba mi estimado Mijael Moré, y es en cuanto a la estructura de cómo se fue materializando, de cómo se fue formando el Tanakh, incluso en Nehemías, en el capítulo 8, capítulo 9, ya se viene hablando ya de un rollo de la Torá, cómo se fue estructurando. Incluso Josefo para el primer siglo ya hablaba de que los judíos tenían 22 libros sagrados también. Hacía referencia de este dato sumamente importante.
Y pues precisamente también hay libros externos, porque también es preciso lo que se ha mencionado, comprender que, bueno, hoy las personas tienen una idea de lo que es la inspiración de las escrituras, totalmente ajena y diferente a cómo se entendía en la antigüedad. Porque en la antigüedad se entendía era como libros externos, libros internos, más no el tipo de inspiración místico que hoy día se le dan dentro de las comunidades. Entonces, todo esto ha sido un proceso histórico, un proceso que no fue de la noche a la mañana, sino que fue algo que se fue reestructurando y también, a pesar de que muchos detractores, sabemos que no es el tema, pero lo uso como principio paralelo para enfocar el punto, tratan de destruir los escritos de los primeros discípulos, lo que se conoce el Nuevo Testamento. Tampoco se percatan de que aún el Tanaj también tenemos libros que fueron también discutidos para que formaran parte dentro de lo que hoy día en términos modernos se conoce como el canon. Y bueno, muy interesante, mi estimado Moré. La verdad es que seguimos aprendiendo, aprovechando al máximo y bueno, seguimos adelante. Quería hacer ese pequeño aporte. Excelente apreciación de la clase. Excelente. Así que eso, ¿no? No sé si Robert Fuentes quiere decir algo, si está en condiciones de decir algo de su apreciación de lo que hemos visto hasta ahora. Que no puede, no importa, lo sabremos comprender. Entonces, esta sería la primera lección, esperando que le haya gustado, ¿ya? Obviamente las próximas lecciones las voy a hacer más didácticas, pero por una cosa de tiempo, no pude preparar la PPT que tenía y no lo alcanzo a terminar. Pero se los voy a enviar con la grabación de la clase, obviamente, ¿ya? Todas las notas en PDF de la que hemos tratado en la clase de hoy. Tampoco no quiero alargarme mucho, quiero hacer una clase que puedan digerir, obviamente, ¿cierto? Y de a poquitito ir viendo toda esta temática. Es muy larga, parece que el curso dura 8 meses, tenemos para rato para estudiar, 8 meses, y como les dije, al final con una graduación, ¿cierto? Con un certificado académico del Instituto Shimi. Bueno, estimados, les dejo la parte de la tecnología con todos ustedes. Nos vemos en la próxima lección, el domingo, ¿ya? A la misma hora. Y si hubiera algún inconveniente, obviamente, estamos avisando en el grupo, ¿ya? Así que me despido, buenas noches, gracias por su asistencia. Gracias a usted, mi Shalom. estimado Moré. Shalom. Shalom, shalom. Gracias, More, y a todos los Shalom, muchas presentes. gracias. Shalom, Gracias a shalom. ti.